Cristo Jesús, Cordero de Dios, sentado en trono de gloria, nos siga guardando en su infinito amor. Continuamos con nuestro video número 7 acerca de ese libro tan distorsionado como lo ha sido el libro de Apocalipsis o de Revelación. Hemos hablado que él comienza usando unos adverbios de tiempo pronto y cerca. Y dependiendo de la fecha donde lo ubiquemos, tendremos que asumir que se tratan de términos literales o simbólicos. Los que afirman que el libro está escrito después del 90, por supuesto que aplicarán simbología, creando distintos tipos de interpretaciones futuristas y que aún en el siglo XXI para muchos no han sido consumadas. Pero si nos dejamos llevar por lo literal, pudiera estarse refiriendo a los acontecimientos de destrucción que sufriría Jerusalén, lo cual nos llevaría a ubicar el libro antes del año 70, asumiendo pruebas internas del mismo libro, como ya hemos visto en el capítulo 11:2, donde afirma que la ciudad santa todavía no había sido hollada por los gentiles, acontecimiento que sucede en el año 70 al 73, según los relatos de Flavio Josefo, cuando uno de los cuernos del Imperio Romano terminaron sitiando y destruyendo a esa ciudad santa y quemando su templo, tal cual lo había profetizado Daniel en el capítulo 9, 26 y 27, y que aún el mismo Cristo lo reafirmó en Mateo 24, 1 y 2. Hemos dicho también que el libro no está presentando escenarios totalmente en el futuro, ya que en el capítulo 1, 19 asegura que Juan escribiría las cosas que había visto, las que son y las que serán después de esas. Y aún en el capítulo 17 se le hace saber que de esos 7 reyes ya habían caído 5. Uno estaba haciendo y el otro no había venido, pero duraría poco tiempo. Previamente nos había contado que la bestia tenía 7 cabezas, lo cual estaba representada por esos 7 reyes, que también son 7 montes, y que hemos dicho que 7 colinas describen muy bien a Roma, la cual estaría representando ese cuarto imperio de la cual habló Daniel en el capítulo 7 al referirse a una bestia terrible. Y que notamos citas bíblicas donde ese siglo estaba influido por emperadores romanos. Augusto César lo menciona la Biblia, que en sus tiempos se hizo el censo. Luego menciona también a Tiberio César, que es el emperador en el tiempo en que murió Cristo, y aún el emperador Claudio es mencionado en el libro de los Hechos cuando se refiere a esa hambruna que hubo en sus tiempos. También pudimos notar que los judíos tenían miedo a que los romanos le destruyeran la ciudad y su templo, y así tal cual se cumplió en el año 70, lo que constituye una prueba contundente de la influencia de ese imperio en ese primer siglo. Daniel nos había dicho en el capítulo 7, desde el verso 21 hasta el 27, que ese cuerno de la cuarta bestia haría guerra contra los santos y los vencería, pero que el anciano de día haría el juicio, le quitaría su dominio y le entregaría el reino a los santos debajo del cielo. Si asumimos que esa cuarta bestia se refería al Imperio Romano, tenemos solo 2 opciones de interpretación. Una es su total destrucción como imperio en el siglo V, exactamente 476 después de Cristo, lo cual nos daría a entender que sería allí la victoria sobre ella y pondría la entrega del reino para esa época, ya que dicha cita no es aplicable en nuestros tiempos porque Roma ya no es imperio. Aunque muchos quieran atribuírselo a la Iglesia Católica Romana, pero no es realmente el imperio o la cuarta bestia de la que Daniel estaba hablando. La segunda opción es que Daniel 7 nos está contando que sería un cuerno específico de la cuarta bestia, y que notamos que tiene una relación perfecta con la destrucción de la ciudad y el santuario que sucedería después de la muerte del Mesías príncipe, según nos los contó en el capítulo 9, 26 y 27. Lo cual nos llevaría entonces a descubrir esos emperadores del primer siglo que tuvieron relación con esta destrucción, entendiendo que Daniel 7:18 aseguraría que el reino sería entregado hasta el siglo. Y esta expresión lo vemos representado muchas veces en el Nuevo Testamento.
por ejemplo Gálatas 1, verso 4, que serían liberados de ese siglo malo. Hebreos 9:26, que Cristo había venido en la consumación de los siglos. Primera de Corintios 10:11, que el apóstol Pablo hace saber que habían alcanzado los fines de los siglos. Efesios 2:7 nos cuenta que en el siglo venidero tendrían la abundante riqueza de la gracia. Primera de Juan 2:18 hace saber que estaban viviendo los últimos tiempos. Y aún Mateo 13, a partir del verso 36, encontrará que habla de una siega al final de ese siglo, para poder, según el verso 43, entregarle el reino al Padre y los justos pudieran resplandecer en él. Pero el reino sería entregado al vencer este cuerno de la cuarta bestia. Y Apocalipsis capítulo 13 nos habla de una bestia que haría guerra también contra los santos hasta vencerlo y hablaría blasfemia en contra del Altísimo, tal cual nos lo está mostrando Daniel en el capítulo 7. Y ya en Apocalipsis 19, verso 19 al 21, vemos la victoria sobre esa bestia para que el 22:5 se activara el reino eterno sobre los santos. Al decir entonces que 5 reyes habían caído, pudiera estarse refiriendo a los emperadores. Y si los contamos a partir de Augusto César, que fue el primero en ser reconocido como emperador, reinando del año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, el quinto emperador lo estaría constituyendo Nerón, aquel que toma el imperio en el año 54 después de Cristo hasta el año 68 en que aparentemente se suicidó. En este caso, el quinto rey caído pudiera estarse refiriendo a Nerón. Al decir uno sería Galba, aquel que reinó hasta enero del año 69. El que no ha venido pudiera ser Otón, y que según Apocalipsis duraría poco tiempo. El imperio de Otón, la historia cuenta que fueron 3 meses. Después le sucedió Vitelio, y en diciembre de ese año 69 Vespasiano toma el poder, mandando a su hijo Tito a destruir la ciudad y el santuario, y serían los únicos que pudieron cumplir la profecía de Daniel, ya que a pesar de que las guerras judeo-romanas se activaron en el año 66 en el imperio de Nerón, este no pudo invadir Jerusalén. Vespasiano pasaría a ser muy buen candidato para cumplir la profecía de ese cuerno que destruiría la ciudad y el santuario. Y al decir que ante él habían caído 3, coincidiría perfectamente con esos 3 emperadores del año 69, Galba, Otón y Vitelio, los cuales tuvieron corto reinado en el llamado año de los 4 emperadores. Vespasiano muere en el 79 y su hijo Tito toma el imperio hasta el 81, el cual al morir Domiciano, su hermano, extiende esa dinastía Flavia hasta el año 96. Por lo tanto, hasta no morir Domiciano, la dinastía que comenzó con Vespasiano estaría todavía activa. Antes de Vitelio se llamaba la dinastía César, pero fue este último el que activa la llamada germánica, y una vez que es vencido por Vespasiano, se vuelve a activar la dinastía César, lo cual pudiera estar haciendo de alguna manera referencia al decir Apocalipsis capítulo 17:11 que la bestia que era y no es también el octavo. Inclusive en ese primer siglo se corrió la idea de un Nerón redivivo, asumiendo que resucitaría para cobrar venganza de sus enemigos. Nos obliga entonces esta historia a buscar en esos 5 reyes la historia de ese primer siglo, a descubrir ese quinto que había caído, ese que estaba reinando y el que vendría y duraría poco tiempo. Le invito a revisar entonces los emperadores del primer siglo y podrá encontrar que Galba sería muy buen candidato para descubrir la fecha del escrito. Sabemos que él reinó en los últimos meses del año 68 y enero del 69
lo cual nos puede ubicar muy bien el libro en sus tiempos, o bien a finales del 68 o principios del 69, asumiendo una vez más que todavía la ciudad y el santuario no había sido hollada por los gentiles, como el capítulo 11:2 nos cuenta. De ser así, el capítulo 17, verso 17, estaría asumiéndose que esa bestia que Dios permitiría hacer guerra contra los santos y vencerlos, y que aliado a 10 reyes desolarían, devorarían las carnes y quemarían a la ramera, representaría muy bien a Vespasiano y su hijo Tito, que fueron los únicos que lograron cumplir esos acontecimientos sobre la Jerusalén que hemos estudiado ya en profecías antiguas, que fue denominada por Dios la ramera. Seguiremos hablando más de este asunto en el siguiente video. Dios me les guarde y me les ampare por siempre.